tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en Futuro Posible. Y hoy vamos a hablar de la pobreza infantil. La pobreza infantil que lamentablemente no deja de crecer. La semana pasada conocimos una investigación que realizó el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, donde se dio a conocer que casi 5 millones entre niños y jóvenes son pobres. Y ser pobres, está bueno recalcarlo, ser pobre quiere decir que uno no tiene sus necesidades básicas cubiertas. Sus necesidades básicas cubiertas son lo básico, lo que uno necesita para tener una vida normal, que es el alimento, que es el vestido, agua corriente, una buena educación, también la salud cubierta. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Yanina Tuñón, que es la responsable de este estudio de la UCA. Y también le vamos a preguntar, por supuesto, por qué es que crece esta pobreza en estos últimos tiempos y también cuáles son las soluciones a este triste y preocupante problema. Los auspicios y enseguida venimos. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchacho, sigue quejando. ¡Saque la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, y aquí estoy, como les dije, con Yanina Tuñón, la responsable del estudio de la UCA, que aquí muestro el libro que me ha traído, donde, bueno, están todos los datos que estuvimos hablando en la apertura. Bueno, Yanina, muchísimas gracias por venir. Y mi primera pregunta es, ¿hace cuánto que estás investigando en la Universidad Católica Argentina este tipo de temas? Y este barómetro comenzó en el año 2007. El barómetro general empezó en el 2004 y en el 2007 empezamos con una población que sin duda es la más vulnerable de la Argentina, que es la infancia. Y bueno, recientemente también comenzamos con un barómetro que es el de los adultos mayores. Claro, sí, también. El año pasado, ¿no? El año pasado. El año pasado, sí. ¿Y cómo te sentís cuando salen estos datos a la luz, que la pobreza, y aquí lo voy a mostrar, la pobreza de los niños y adolescentes ha crecido notablemente en los últimos años? Bueno, este es un informe que justamente trata de dar cuenta de los primeros 5 años del periodo del Bicentenario. Sí. Y tiene que ver con dar cuenta de la integralidad de los derechos de los niños en la Argentina,
En realidad, esa pobreza que da cuenta de 4 de cada 10 niños en la Argentina son pobres, es una pobreza por ingresos, ¿no? Da cuenta de cuántos niños o qué proporción de niños están en hogares que, por ejemplo, ganan un hogar tipo, ¿no? De dos adultos y 2 niños, están por debajo de los 5.700 pesos. Sí. Claramente es un ingreso poco generoso con los niños, ¿no? Sí. Pero la mayoría de esos niños están dentro de esos hogares. ¿Y cómo te sentís entonces vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede a vos como persona cuando surgen estos datos? Mira, tan tristes? Nosotros tenemos distintas formas de aproximarnos a la infancia y sin dudas las estadísticas son algo que es bastante frío, ¿no? La gente cuando lo escucha en realidad no toma real dimensión de qué significa. Porque generalmente uno habla de un porcentaje, mira que dice, la pobreza crece y afecta al 40,4 de los niños. 40,4, bueno, uno es verdad que tampoco lo visibiliza tanto, pero si uno dice casi 5 millones de niños y adolescentes, bueno. Son casi 5 millones de niños que viven en hogares que tienen muy pocas capacidades de consumo, ¿no? Sí. Porque es cierto que con 5.700 pesos un hogar tipo está muy limitado en su capacidad de consumo, en el acceso a los alimentos, más algunos servicios básicos, ¿no? Un niño tiene que ir a la escuela, tiene que atender su salud. Sin embargo, hay otras medidas de la pobreza que creo que son como mucho más claras en términos de las privaciones o los déficits, como son las pobrezas estructurales que están más vinculadas al espacio del hábitat de vida. Claro. Pensemos que alrededor de un 20% de chicos viven en hogares en condiciones de hacinamiento, con un promedio de 4 o más personas por cuarto para dormir. ¿Qué significa para un niño eso? Sí. Significa que probablemente tiene que compartir cama o colchón para dormir, significa que tiene muy poco espacio para poder hacer sus tareas, para poder jugar, para poder invitar amigos. Ahí es cuando la pobreza se revela en una escala mucho más clara desde la mirada de un niño, ¿no? Sí, y Anina, a ver, entonces ustedes para medir, para traer estos datos, sacar estos datos a la luz, no solamente toman en cuenta lo que es el ingreso familiar, sino también otros factores, como estás hablando. Exactamente. Entonces hablas de multidimensional, ¿no? La pobreza. Hablamos de una pobreza multidimensional que trata de abarcar todos los derechos de los niños. Claro. El derecho a la vivienda, Claro. el derecho a condiciones de saneamiento adecuadas, el derecho a la educación, a la estimulación en los primeros años de vida. Todas esas dimensiones dan cuenta de alrededor de un 18% de chicos que tienen privaciones severas, como por ejemplo no acceder al agua corriente, vivir en condiciones de alto nivel de hacinamiento, con 5 personas por cuarto en promedio, o, por ejemplo, no tener ningún tipo de estimulación en los primeros años de vida, Claro. ¿no? En general, cuando los niños son pequeños, parece que son propiedad de sus familias y que los estados no tienen nada que garantizar. Por supuesto. Y sin embargo, hay derechos también cuando Sí. se es pequeño, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y dónde situás estos chicos? ¿Dónde están en este país, que es una realidad tan grande? ¿Dónde se sitúan estos chicos pobres, esta pobreza? Mira, se distribuye en toda la Argentina urbana. Podemos decir que hay, por supuesto, aglomerados urbanos que tienen mayor nivel de privación o mayor nivel de vulnerabilidad que otros. Lo cierto es que la encuesta de la Deuda Social Argentina es una encuesta representativa de aglomerados urbanos de 80.000 habitantes y más. Está claro que las infancias de la Ciudad de Buenos Aires son infancias relativamente más privilegiadas que otras, ¿no? En el conurbano bonaerense tenemos muchos más problemas de niños en condiciones de saneamiento deficitarias o en hogares con mucho nivel de hacinamiento. También sucede en las grandes metrópolis como puede ser Rosario, Córdoba. Nuestra encuesta no es una encuesta que permita georreferenciar la Argentina. Sí. Realmente eso es una responsabilidad que debería tener el Estado argentino, ¿no? Por Poder dar supuesto. cuenta exactamente dónde están las privaciones más importantes y poder actuar de modo georreferenciado. Sí, bueno, pero Lo cierto es que bastante hacemos desde el sector privado pudiendo dar cuenta de los promedios a nivel urbano. Bueno, por supuesto. Y entonces, ¿cómo te sentís vos cuando no existen entonces estudios bien hechos de parte del Estado? No, yo creo que lo que se ha hecho con el INDEC es realmente muy grave para la sociedad argentina porque carecemos de estadísticas serias, porque hemos perdido credibilidad de un instituto que cumplía una función muy importante, que debe volver a cumplirla. Lo cierto es que el observatorio no está para estar generando estadísticas de pobreza, no nació para eso.
nació para dar cuenta de la deuda social en una forma mucho más integral. Claro. Y no para estar calculando cuáles son los ingresos promedios de la población y diciendo cuántos están por debajo de. Sí, bueno, pero gracias a Dios que tenemos estos números, ¿no? Para saber que viene creciendo. Es una función que hemos asumido, que la asumimos con todos los desafíos que eso supone, ¿no? Pero lo cierto es que estamos cumpliendo un rol que sin duda nos queda muy grande. Sí. ¿Y cómo se siente uno, bueno, desde los que elaboraron este trabajo, ¿no?, tan importante, cuando se lo critica? Se dice, bueno, desde las altas esferas, ¿no?, que tienen que ver con algún candidato político, por ejemplo, cuando se mete la política en esto. No, yo creo que la verdad no nos afecta para nada, porque lo que estamos haciendo, sabemos que lo estamos haciendo con mucha rigurosidad. Nuestras publicaciones están al alcance de toda la ciudadanía, inclusive de la clase política, que los llamamos realmente a que los estudien, que los lean y que por supuesto nos convoquen, porque estamos siempre dispuestos a hacer presentaciones, y sobre todo a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, de construir políticas públicas. Pero también creo que los datos, por supuesto, pueden ser discutidos, pero pueden ser discutidos con otros datos, claro, y con otras metodologías. Hoy en la Argentina carecemos de índices de pobreza. Sí. Y también se lo ha criticado mucho a Tevez, ¿no?, este jugador de fútbol, cuando declaró, bueno, que en su provincia, Formosa, se ve mucha pobreza. ¿Cómo te cae también esta noticia? Bueno, yo creo que son percepciones que son válidas. Cuando uno va a ciertas provincias del norte, la pobreza es innegable. Negar la existencia de pobres es realmente una injusticia inusitada. No podemos negar que hay una porción muy importante de la infancia que es pobre, que la pobreza en la infancia deja huellas que son de muy difícil reversión. Uno a veces piensa en la pobreza a nivel de la población en general, y en los adultos podemos pasar momentos de crisis, podemos pasar momentos de pobreza. Sin embargo, no estamos en una etapa de desarrollo cognitivo, ¿no? Por ejemplo, para un niño no tener una buena alimentación en sus primeros años de vida deja secuelas que son cognitivas. Por supuesto. Se producen podas neuronales, sí, y en este sentido eso es de muy difícil reversión, con lo cual estamos de alguna manera condenando el futuro, ¿no? Bueno, traemos entonces lo que viene diciendo el doctor Abel Albino hace muchos años, tratando el tema de la desnutrición, la importancia, como vos decís, ¿no?, de la nutrición en el embarazo ya, ¿no? Empieza el niño cuando se gesta en la panza de la mamá y los primeros años de vida. Y también dice, lo mismo que estás diciendo vos, no solamente es el alimento, sino también el estímulo. Y un chico que no ha sido ni bien alimentado ni estimulado en su niñez, bueno, tiene pocas posibilidades de aprendizaje en la escuela, y de ese modo no va a salir del círculo de la pobreza. Es esto lo que está sucediendo. Lamentablemente, en la región, vos lo sabés mejor que yo, Yanina, en la región se están tomando políticas públicas, hacen foco en el tema de la niñez, como lo ven como muy importante, porque obviamente es el futuro de la sociedad. ¿Y por qué aquí en la Argentina sucede eso? ¿Y por qué ha crecido notablemente la pobreza en estos últimos años, la pobreza infantil? Bueno, lo que ha crecido es la pobreza en términos de ingresos, sí, ¿no? Yo creo que la otra pobreza, la pobreza más de tipo estructural, que tiene que ver con necesidades básicas insatisfechas o las privaciones multidimensionales, han tendido a estar más estables en estos años. La pobreza por ingresos se incrementó significativamente porque estamos en un periodo recesivo, de poca creación de empleo, y porque además tenemos un proceso inflacionario que no se ha detenido, ¿no? Todo eso de alguna manera merma la capacidad de compra de los hogares y la capacidad de generar ingresos y nuevos ingresos en el interior de los hogares. Claro. Pero insisto en esto de que, si bien siempre, bueno, como es un número muy elevado, es tomado con mucha fuerza por los medios de comunicación, pero creo que la pobreza de tipo estructural es una pobreza que es mucho más evidente en términos de las privaciones que experimenta un niño, porque la estructura de ingresos evidentemente nos dice, bueno, en una sociedad capitalista nos dice en qué medida un hogar tiene capacidad de consumir, comprar alimentos, desarrollar ciertas actividades como ir a la escuela,
pero no nos dice demasiado sobre la vida de los niños en términos de sus estructuras de oportunidades. Claro. ¿No? Porque en realidad un niño tiene que tener condiciones dignas de saneamiento, porque es una persona que tiene mucha más fragilidad a las enfermedades. Entonces un niño que vive en condiciones muy deficitarias, como no tener, por ejemplo, un inodoro con descarga o no tener el acceso al agua potable, eso lleva a que tenga enfermedades y por lo tanto falte mucho más a la escuela que otros niños. Claro. Que no tenga un buen descanso porque duerme con otras 4 personas en un cuarto, efectivamente es una situación que no solamente vulnera su privacidad, vulnera su derecho a dormir solo en un colchón o en una cama, sino también lo hace tener un descanso que no es el adecuado para después poder asumir una jornada escolar. Creo que estas cosas son como mucho más sustantivas, claro, en términos de lo que dice lo estás el ingreso, explicando mejor, ¿no? entonces Porque te das cuenta lo que es un niño pobre, digamos. No es solamente que no puede alimentarse, sino todo esto que estás hablando, todas estas facetas de otras dimensiones, digamos, que son necesarias para la vida de cualquiera. Veces, claro, pero muchas veces cuando se dicen la pobreza por ingresos, no se sabe muy bien cómo es la estructura de ingresos en el interior de los hogares, ¿no? Claro. Cómo se gasta ese dinero, claro. Cuánto finalmente llega al niño. Claro. Ahora, cuando vos decís que un niño tiene que dormir con otros 5 personas en un cuarto, es claramente una situación de privación grave. Por supuesto que sí. ¿Y por qué los países de la región focalizaron y se dieron cuenta de la importancia de este problema y aquí todavía estamos en veremos? Bueno, en algunos países como en Chile, como en Colombia, se están desarrollando lo que se llaman programas muy orientados a la primera infancia, sí. ¿no? Como Chile Crece Contigo, Uruguay Crece Contigo o De Cero a Siempre en Colombia. Esos son programas que son efectivamente excelentes para poder equiparar las condiciones en el inicio de la vida. Niños que entre los 0 y los 4 años estén con una fuerte atención en el campo de la salud, que se integren a centros educativos, bueno, son niños que van a equiparar un conjunto de condiciones para comenzar lo que luego viene como un trayecto educativo claro, o escolar. Claro. ¿Por qué? Porque en esto se ha descubierto que en estos primeros años de vida hay tantas inequidades sociales que cuando tienen que ingresar a la escuela primaria están en una situación de inequidad respecto a otros niños, ¿no? Está claro que los niños de las clases medias profesionales ingresan a los centros educativos mucho más tempranamente, pero que también fueron estimulados emocionalmente y nutricionalmente mejor que otros niños. Claro que sí. Y bueno, y estos programas justamente al advertir claramente estas condiciones y apropiarse del conocimiento científico, toman medidas, sí. Pero toman medidas a gran escala. Ese es el desafío, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos que el niño pequeño también sea un niño sujeto de derecho y que el Estado pueda garantizar esos derechos? Aparte, la pobreza, digamos que la sufre más un niño y un adolescente que un grande, como vos dijiste en un principio. Por eso los datos que publicaron hace un mes de la pobreza en general eran bastante menor que los datos que tenemos ahora acerca claro. de la pobreza infantil. A nivel de los hogares en general era cerca de un 27% sí. la pobreza y trepa a un 40% de pobreza por ingresos porque la mayor parte de los niños se concentran en los hogares más pobres de la Argentina. Sí. Y hablemos de la asignación universal por hijo. Obviamente es una política pública destinada a la infancia muy importante y que ha cubierto muchas necesidades, pero no alcanza. No. A ver, cumple varias funciones la asignación. Sí. Por un lado, incorpora un 30% de la infancia al sistema de seguridad social en la Argentina. Hoy un 80% de los niños de una u otra forma están dentro del sistema de seguridad social. Ahora falta un 20%. Un 20% que no está dentro del sistema de seguridad social. Ese 20% es heterogéneo. No son todos chicos pobres, pero un 40% de ese 20% son pobres. ¿Y quiénes son esos? ¿Por qué no llegan a estar cubiertos? Bueno, ahí hay múltiples factores sí. Y realmente es objeto de estudio. ¿Por qué la asignación universal no llega a ese 20% sí. restante? En parte porque son chicos que no tienen documentos, en parte porque son niños que no están con sus progenitores, están con abuelos, por ejemplo, tíos. En parte claro, porque de este modo entonces el abuelo no percibe, es el padre el que recibe el subsidio. Puede ser también que sean gente de países limítrofes que todavía no han cumplido los 3 años de residencia. Son múltiples las
los motivos por los cuales todavía no están incluidos. Pero son muchos. Pero es un 20%, Claro. son muchos niños chicos. y realmente es un desafío del Estado poder lograr la universalidad del sistema de seguridad social. Pero más allá de eso, dentro del 30% que la asignación universal por hijo llegó, lo que nosotros pudimos evaluar a partir de nuestros propios estudios es que tuvo un impacto muy positivo en la escolarización. Sí. Muchos adolescentes ingresaron a la escuela, tuvo un impacto casi del 60% en los sectores más vulnerables de la adolescencia. También tuvo un impacto en el trabajo infantil. Claro. Tuvo un impacto en la inseguridad alimentaria. Claro. Y por supuesto tuvo un impacto en la pobreza extrema, en la indigencia. Claro, Pensemos que entre el 2010 y el 2014 la indigencia está estable en torno a un 9,5% de la infancia. En cambio, en el 2001-2002, la indigencia, ¿de cuánto era en ese momento? Y estaba cerca de un 20%. Por eso, sí. ¿Y qué es lo que le falta entonces a esta asignación universal por hijo? Bueno, la asignación universal por hijo es una transferencia de ingresos que es necesaria, pero por supuesto que no es suficiente. No le podemos pedir a la asignación universal por hijo que permita a las familias instalar un sistema de cloacas. Claro. O que pueda ampliar su casa para no vivir hacinados. La asignación universal por hijo es una ayuda económica, pero no es la solución a las condiciones estructurales de la pobreza. Para eso necesitamos obras de infraestructura a gran escala, que puedan mejorar el hábitat de vida de los niños. Y bueno, se habla mucho, por lo menos se está hablando todo este año y también el año pasado, de la primera infancia, así se la llama. Aquí me dijeron, bueno, algún candidato que cuando, si es gobierno, va a ser un ministerio de la primera infancia, esperemos. Pero bueno, mucho se habla, pero poco se hace. Sí, yo no sé si es necesario un ministerio de la primera infancia, porque en realidad todos los ministerios tienen algo que hacer por la infancia. Y no sé si un ministerio tendría sentido crearlo, ¿no? Para que... Quizás para darle la importancia que tiene que tener, ¿no? Para visibilizarlo. Y a ver cómo se aborda, o cuáles son las soluciones para este preocupante problema. ¿Por dónde ves que se soluciona? Hablas de infraestructura muy importante, me imagino también educación. Se lo aborda por varios caminos. Sí, de hecho nuestro informe da cuenta de problemas en el campo educativo, señala que efectivamente ha habido mayor inclusión a partir del año 2010 como consecuencia de la contraprestación que implica la UH, pero también señala que todavía no se ha avanzado nada con la extensión de la escolarización, que es una meta de la Ley de Educación. Hoy más del 90% de los chicos en la escuela primaria van a escuelas de jornada simple. Claro. La Ley de Educación nos dice que es importante que los chicos, sobre todo que viven en condiciones de vulnerabilidad social, vayan a escuelas de jornada extendida. ¿Por qué? Bueno, porque el 75% de los chicos van a escuelas de jornada simple. Claro. Y entonces una pregunta que nos hacemos es ¿qué hacen el resto del día? Bueno, más del 50% no hacen actividades deportivas extraescolares, más del 80% no hacen actividades artísticas ni culturales, más del 50% no lee textos impresos. ¿Qué hacen? Están frente a múltiples pantallas. Claro, me imagino. Entonces, realmente hay que dar cuenta de cuáles son los espacios de socialización extraescolares que tienen las infancias en la Argentina. Y creo que ahí también hay un foco de trabajo muy importante. Bueno, y si hablamos de déficit, por ejemplo, CIPEC también ha dado a conocer un trabajo en estos días donde habla de la mala nutrición también, ¿no? Las escuelas donde no se controla la comida que comen y bueno, la calidad de la comida no es buena y empezamos a ver obesidad, es decir, no malnutridos, sino, bueno, malnutridos, perdón, es malnutridos, sí. Con, por supuesto, los problemas que vienen también acarreados a partir de esta alimentación. O sea, déficit también ahí, cuando también países de la región han dado mucha importancia a lo que es el alimento en la escuela. Luego también el tema de las guarderías, también sabemos que falta un montón de guarderías y bueno, cuando la mamá tiene bebé y tiene que lanzarse a trabajar es muy difícil bueno, dejarlo al buen cuidado. Yo creo que hay un desafío importante, no solamente en la creación de centros educativos de mucha calidad, y es importante poner el acento en la calidad, y también en la perspectiva del niño, ¿no? Porque muchas veces se plantea la necesidad de crear centros educativos para que las mamás puedan salir a trabajar. Pero yo me pregunto, aun cuando las mamás no salgan a trabajar, aun cuando podamos pasar por épocas en las cuales no hay empleo para todos,
el derecho del niño existe independientemente de esa condición. Y el niño tiene derecho a poder tener un inicio en la vida más equitativo. Y entonces tenemos que ingresar no solamente a la posibilidad de que el niño vaya a centros educativos porque es su derecho, claro, sino también poder ingresar a los hogares para poder dar cuenta de cómo formamos y capacitamos a mamás y a papás, claro, en ese hecho tan imprescindible en la vida que es la crianza. Claro que sí. ¿Y cómo hacemos Yanina, para movilizar a esta sociedad y concientizarla y por supuesto también a los dirigentes con el tema de la pobreza y sobre todo de los más desprotegidos que son los niños adolescentes? ¿Cómo los movemos? Y nada, para eso estamos acá charlando. En parte esta es una manera, claro, pero también por supuesto el Estado tiene la posibilidad de hacer cosas a gran escala que quizás nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo, porque yo creo que la pantalla, por ejemplo, es una gran herramienta para ingresar a los hogares, pero con campañas que sean educativas. Qué bueno sería, ¿no?, que tengamos espacios en la televisión argentina en la cual le digamos a las mamás por qué es importante que le cuentes un cuento a tu hijo, por qué es importante que le cantes, por qué es importante que le hables. Porque es importante que lo amamantes y mientras lo amamantás le cantes, le hables, tengas una conexión con ese niño. Si las mamás supieran que eso es tan importante y los papás también, porque de alguna manera se involucran en la crianza de sus hijos, y supieran cuáles van a ser los potenciales que va a tener su hijo en ese proceso de crianza intenso, sería genial. Sería distinto. Bueno, para eso estamos, como vos decís, y estos, digamos, estos informes que traen ustedes, que son importantísimos, impactan, bueno, tenemos que impactan durante un tiempo, pero bueno, estamos aquí para que siga impactando durante todos los días. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los espero el martes que viene.